Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias. Estamos junto a Malena Castilla de la Universidad de La Matanza, que nos va a exponer una charla acerca de la participación indígena en políticas y proyectos de desarrollo en el Chaco. Y luego vamos a abrir una instancia de preguntas y de intercambio y de diálogo. Así que damos comienzo nomás. Gracias, Malena, y a la Universidad de La Matanza. Hola, muchas gracias a vos. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, por venir a escucharme. Vamos a hablar de algunos proyectos que vengo dirigiendo en la Universidad de La Matanza. Dos proyectos son un SIGMA y un PICT. Ambos están radicados en la universidad y el objetivo del proyecto es trabajar con las poblaciones indígenas, específicamente el pueblo Com, en la provincia del Chaco. Entonces, para hablar de esto, vamos a ver dónde está la provincia de Chaco. En el mapita ahí de la República Argentina pueden ver redondeado dónde está la provincia y específicamente los proyectos que tenemos son en la localidad de Pampa del Indio. Pampa del Indio es una localidad que está a 250 kilómetros de la ciudad de Resistencia. Bueno, algunos datos de Chaco. Tiene 1 millón de habitantes, tiene una gran población indígena, 41.000 personas son de la población indígena. El 60% de la población está por debajo de la línea de pobreza y otros datos sobre la localidad de Pampa del Indio es que son más o menos 15.000 habitantes y el 50% son indígenas. Otros datos vinculados al acceso al agua, por ejemplo, es que mucha población no tiene acceso al agua potable. El 13% de la población no la tiene. Y lo mismo pasa con el saneamiento. El 14% de la población no tiene acceso al saneamiento en sus hogares. El tercer tema que quiero mencionarles rápidamente es la distribución de la tierra. Hay un problema referido a la distribución de la tierra, o sea, quién tiene tierra y quién no. El 92% de las hectáreas están destinadas al uso agropecuario. Esto es importante si nosotros estamos viendo o escuchando estos discursos sobre las políticas de desarrollo y la necesidad, ¿no?, de establecer proyectos productivos para generar divisas. ¿Cómo pasa que tenemos 92% de hectáreas destinadas al agro y un 60% de pobreza? Es contradictorio. En este escenario, entonces, tenemos diversos actores, ONGs, organismos gubernamentales, fundaciones, asociaciones indígenas que están vinculándose a través de diferentes políticas y contextos. Bien, sobre la cuestión hídrica que mencioné antes, hay varios problemas. Por un lado hay una abundancia de agua, a veces hay inundaciones muy fuertes. 2019 fue una de las provincias con mayores inundaciones en el país. Por otro lado hay una escasez de agua, hay sequías prolongadas. El año pasado hubo muchas sequías, hubo muchos incendios producto de las sequías, pero también hay una problemática vinculada a la calidad del agua. Producto de las fumigaciones que hay en los campos estos del agro, la calidad del agua es muy mala, hay presencia de glifosato, agroquímicos, arsénico, que es un elemento natural del suelo, pero también hay otro problema que es el acceso al agua. Si bien es una provincia rodeada de ríos, poca gente puede acceder al agua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el río Bermejo, ahí hay una foto de la estancia La Leonor que tiene acceso al río Bermejo, que es una fuente muy importante de agua para la población local. No se puede acceder porque son campos privados por los empresarios del agro. La distribución de la tierra, que les decía antes, era el tercer eje que quería mencionar. La distribución de la tierra, el 92% destinada al sector agropecuario. Podemos ver que gran parte de esa producción tiene que ver con productos derivados de soja. En el 96 es el pico de producción sojera en la provincia del Chaco, año donde se inserta la semilla transgénica de la soja, que también implica la presencia de glifosato. A pesar de que se decretó una ley de ordenamiento territorial de bosques nativos que prohíbe los desmontes, en Chaco se desmontaron el 14% de los bosques entre el 2007 y el 2018. Eso significa
expulsión de la población indígena y campesinos que viven en esos campos. Eso significa que los suelos se pierde la calidad porque hay un proceso de desertificación de esos suelos y también de poca absorción del agua. Por eso también hay inundaciones y sequías. Bueno, acá hay un mapa que muestra los desmontes desde el 84 hasta el 2018, perdón. Entonces vemos como todas las partes verdes pasan a ser partes marrones en ese proceso. Bueno, no sé si se entiende bien el mapa. Bueno, en este contexto entonces se implementan diferentes políticas de desarrollo, sobre todo financiadas por organismos internacionales como el Banco Mundial. El Banco Mundial lo que hizo fue financiar dos proyectos. Uno de ellos es el proyecto vial Norte Grande, que lo que hizo fue pavimentar todas las rutas o muchas rutas del corredor norte del país para conectar rutas nacionales con destinos internacionales y así fomentar la producción y la comercialización de esos productos derivados del agro. Una de las rutas fue la ruta provincial número 3, a través de la cual se accede a la localidad de Pampa del Indio. El segundo proyecto que se financió en la zona fue una planta potabilizadora y una red de acueductos. Hay un problema de agua, entonces el Banco Mundial financia esto. Ahora, ¿cuál es el tema de estos proyectos? Que se financian para potenciar y comercializar los productos del agro y no para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Este equipo del agro o este anillo productivo del agronegocio que está radicado en la provincia del Chaco está conformado por diferentes empresarios transnacionales radicados en la provincia hace muchísimas décadas y que forman parte de otras redes y otros negocios también internacionales que manejan toda la cadena de valor de producción del agro. Entonces, son los mismos que certifican la semilla transgénica de la soja, son los mismos que producen la soja, son los mismos que cosechan esa soja y la convierten en biodiesel, que es un combustible hecho a base de soja, y son los mismos que hacen los agroquímicos para fumigar esos campos. El Banco Mundial lo que dice es, bueno, por un lado vamos a hacer estos mejoramientos de obras para que ustedes, anillo productivo del agro, puedan seguir produciendo y comercializando. Pero tenemos que trabajar con la población indígena que está y que se pueda ver afectada por esas obras. Entonces vamos a hacer una consulta previa, libre e informada, que era parte de la conversación que teníamos planificada para hoy, para ver qué es lo que la gente necesita en estos lugares. Esa consulta no se realizó muy bien, entonces lo que le preguntaban a las personas después no se replicaba en las políticas que se llevaban a cabo. Parte de las cosas que pedían eran, por ejemplo, talleres de reproducción sexual para la gente de la comunidad. A cambio, lo que se hizo fue un circuito turístico, una ruta turística. Entonces, se pavimentó la ruta provincial número 3 y se la llamó la Ruta de la Cultura Com, para lo cual se hicieron diferentes actividades, entre ellas venta de artesanías, llevar turistas extranjeros a conocer a las comunidades, conocer los campos en donde viven, conocer los lugares sagrados, los cementerios, muchos de ellos que son zonas que están privatizadas y que las comunidades perdieron producto de los desmontes, del avance del agronegocio. Ese anillo esa implementación de trabajo se hizo junto a fundaciones que muchas veces están presididas o integradas por los mismos empresarios que conforman el anillo productivo del agronegocio. Entonces tenemos que fundaciones como de nombre y conocidas como Temayquén, por ejemplo, que tiene un ecoparque en Escobar, está presidida por Pérez Compán, uno de los grandes empresarios del agro. Groboco Patel, también otro empresario del agro que se lo conoce como el rey de la soja, tiene fundaciones que están trabajando en estas áreas. Bien, gran parte de estas obras entonces se hacen para financiar y para potenciar la comercialización sojera en detrimento de las necesidades locales de la población indígena y campesina. De hecho, podemos ver en alguna de las notas que se publicaron en los últimos meses cómo este avance
productivo continúa sobre estos territorios y se siguen financiando obras internacionales para potenciar esa producción. Entonces, con los proyectos que tenemos en La Matanza, lo que hacemos es hacer un diagnóstico sobre este escenario, sobre las condiciones socioeconómicas en las que vive la población indígena, sobre las capacidades organizativas que tienen, en tanto organizaciones políticas también, y trabajamos junto a diferentes organizaciones locales, ambientales, como por ejemplo la Fundación Somos Monte de Chaco, la Fundación de Red Salud Ramón Carrillo, que es una asociación que trabaja con cuestiones vinculadas a la salud y a la denuncia por las fumigaciones, al Observatorio de Conflictos Sociales del NEA, al equipo de Antropología de la Religión de la Facultad de Filosofía y Letras y desde la Universidad de La Matanza. Hicimos unos folletos y unos flyers para difundir entre los miembros de la comunidad, entre funcionarios públicos también, integrantes de universidades y la población en general, que es la consulta previa, libre e informada que se debe hacer cada vez que se quiera implementar un proyecto. La consulta previa, libre e informada es una ley que establece que en función de la Constitución Nacional, en función del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, o sea, convenios internacionales a los que adherimos como Estado-Nación argentino, establecen que cualquier obra que se haga en un territorio que esté habitado por comunidades indígenas debe ser consultada a las comunidades indígenas. Si las comunidades están en contra, ese convenio no se puede hacer. Si las comunidades se oponen a alguno de los puntos de esa actividad que se quiera hacer, se debe modificar para ver si así están de acuerdo. Entonces hicimos un resumen en diseño de flyer para poder difundir esto. Nuestro trabajo también se basó en realizar este mismo flyer en los 3 idiomas principales que se hablan en la provincia del Chaco, que son el Com, el Mocoit y el Wichí. Muchas gracias. Gracias, Malena. Si te parece, abrimos una instancia de preguntas e intercambios. Si alguien quiere consultar, preguntar algo, abrir, debatir, intercambiar. ¿Nadie? Yo tengo una pregunta. Más que nada, primero conocer de dónde, no sé si soy yo, de como cuál es tu formación también y de manera interdisciplinaria también cómo se llevó adelante como es el proyecto. Yo soy de formación de grado antropóloga, soy doctora en antropología. En la universidad tenemos los proyectos con gente que es de diferentes carreras, sobre todo de trabajo social y de sociología. Y después estos flyers que hicimos fue a partir del vínculo sobre todo que vengo yo desarrollando, que hace más de 10 años que trabajo en Chaco, con las organizaciones que mencioné antes, que está integrada también por gente o de las comunidades, por habitantes de Chaco y también profesionales de diferentes ramas que trabajan. Y ya lo explicaste, pero concretamente quería preguntar, ¿su trabajo es la información del proyecto, de poder articular como que se ejerza el derecho de poder, de esto, de que se les consulte a las comunidades indígenas ante la implementación de algún proyecto extra? Sí, en realidad los proyectos que hacemos en La Matanza son el de analizar un poco el escenario en el cual estos acontecimientos suceden y cuáles son los diferentes escenarios que se van desarrollando en torno a eso, ¿no? Como un diagnóstico. Dentro de los objetivos del proyecto también nos proponemos elaborar ciertas herramientas que puedan servirle a las comunidades con las que trabajamos y una de ellas fue decir, bueno, frente a falta de información sobre qué es la consulta previa, libre e informada, que es un derecho que tienen los pueblos indígenas, decidimos hacer este tipo de flyers que no existen documentos concretos que hablen de ello y mucho menos en lengua indígena. Entonces eso fue bastante interesante poder hacerlo, que se hizo con traductores indígenas de las comunidades. Claro.
No, me parece muy interesante esto que cuando van a relevar como los intereses de también las comunidades, que se pida un taller de reproducción sexual teniendo como, obvio que es súper importante y es súper necesario, pero teniendo como un montón de derechos vulnerados como el acceso a la tierra, acceso a la vivienda, acceso a la alimentación. No sé cómo funciona también esta instalación de todas las empresas, no sé, del agro en función de lo laboral, si hay empleo para esas comunidades, si no lo hay, si hay como una apropiación cultural. No sé cómo, yo eso visité Chaco y formé parte de como un contingente, también eso me parece interesante, como articular también con otros espacios u otras carreras que quizás no conllevan tanto la investigación académica, sino otras disciplinas. Y había como un gran emergente que era que también, no sé si es idioma o lengua, QOM, estaba como comenzando al desuso, digamos, como que solo había maestros rurales o gente que se encargaba de sostener la lengua o el idioma, no sé cómo. Y como me parece como eso, como que también ante la reivindicación de derechos, qué derechos se piden desde las comunidades también. A ver, las comunidades, por un lado, respecto a lo laboral, por ejemplo, estas empresas suelen generar mecanismos para emplear a integrantes de las comunidades que permanecen en estos lugares, porque digo, producto de estos desmontes que se dan, gran parte de la población fue expulsada de sus territorios. Entonces, la parte que queda, sí, muchos de ellos trabajan en las empresas del agro y en estos campos ojeros. Ahora, realmente la fuente de acceso a un empleo no está garantizada con todas las condiciones laborales que deben estar garantizadas y aparte muchas veces están en riesgo porque son campos que son fumigados, entonces están en contacto con también los agrotóxicos, de hecho hay muchas enfermedades producto de esto. Sobre la participación indígena en diferentes espacios, ellos están organizados, hay diferentes organizaciones indígenas y son políticas esas organizaciones indígenas. Entonces, desde su rol político y desde su activismo político, ellos también reclaman todos estos derechos vulnerados que vos mencionabas. El acceso a la tierra, el acceso al agua, la cuestión de las fumigaciones, todo esto ellos lo denuncian constantemente. ¿Qué me faltó? Y bueno, sí, los derechos. Habla, podés hablar. Hola, me llama la atención, yo eso no lo sabía, es que reclaman educación sexual, que podría ser como un derecho. Sí. Sí. Porque en realidad todo esto surge a partir de una entrevista que hice yo a uno de los funcionarios del Banco Mundial. Él me decía que frente a la consulta que se hizo a las comunidades, bueno, ¿qué quieren que se haga? Las comunidades lo que decían es, nosotros queremos que se haga la ruta, porque que se haga la ruta significa que haya más circulación para nosotros, que a nosotros nos viene bien, que entren las ambulancias, por ejemplo, cosas básicas, pero no queremos lo que la ruta deja, decían ellos, que son los bebés. Y esto lo expresó así el funcionario del Banco Mundial. O sea, queremos la ruta, pero no los bebés que dejan la ruta. Y cuando yo le repreguntaba a qué se refería, lo que me decía es, bueno, los bebés que quedan producto de las violaciones de gente que va y viene a través de esa ruta y que queda eso. Entonces, frente a eso, la necesidad de la población, de las mujeres fundamentalmente, era que haya espacios de reproducción sexual que las pibas y las mujeres de la comunidad sepan qué herramientas y qué métodos anticonceptivos de base poder usar y cuáles son las diferentes estrategias que tienen frente a este nuevo escenario que se estaba dando, que era el de una circulación de camiones, porque son camiones que van y vienen transportando productos del agro, ¿no? Para eso se hacen estas rutas. Entonces, frente a eso, el funcionario respondía, bueno, hicimos una ruta turística, que lo que se hace con esa ruta turística es generar proyectos que invisibilizan completamente las demandas de las comunidades.
porque invisibilizan esto que vos decís, las demandas territoriales, las demandas hídricas, las demandas por fumigaciones, y dicen, bueno, no, vamos a traer turistas, muéstrenle dónde están los cementerios sagrados, y los cementerios sagrados están privatizados y sembrados con soja. De hecho, tienen uno de sus líderes más importantes indígenas enterrado en un campo sojero. Entonces, parte de la reivindicación también, y esto no lo mencioné, pero gran parte de las comunidades lo que hacen es, a través de las diferentes instancias que tienen, intentan generar una demanda y visibilizar esas problemáticas que tienen día a día en las comunidades. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo Fueron te un quería público hermoso. hacer si no sé si tenés la posibilidad de volver a pasar la diapositiva, como la diapositiva que informa de la ruta no, hay como un cartel rutero que no sé si dice danzas Sí. indígenas, como ¿Esta? hay danzas tradicionales. La otra, como lo que tendría la cultura y lo que podés ver de la cultura indígena de la zona son danzas, sus artesanías y hasta ahí y tus lugares sagrados, como hasta ahí te respetamos y todo lo demás. Sí, como... y hasta ahí también, porque por ejemplo la venta de artesanías, se compran las artesanías, hay una fundación que está presidida por un familiar de Grobo Patel, que compra las artesanías y después las vende en ferias internacionales en Nueva York, a precios completamente diferentes a las que las compró las comunidades, ¿no? Entonces, dentro de Chaco también hay mucha problemática vinculada a eso, porque es como, bueno, ¿por qué estás comprando algo a un costo tan bajo cuando después lo vendés en dólares en Nueva York y no redistribuís ese ingreso? Entonces, es bastante problemático cómo se implementan estos proyectos, pero lo más problemático es que en ningún momento se hace una consulta previa, que es lo que se debe hacer. Y como política de Estado, o sea, ¿cómo debería, o sea, ya sabemos que no las luchas masivas, de hecho ahora está como sucediendo también en el sur, o como bueno, pero como ¿quiénes están como dentro como de política de Estado? ¿Qué hacer? Está bien, son grandes, no sé, transnacionales, como que es imposible. Sí. Y también eso me preguntaba, ¿qué había antes de la soja? ¿Cuál era el lugar agro del lugar como más nativo? El algodón. En Chaco era la producción algodonera. Lo que pasa es que durante los 60, 70 hubo una sobreoferta de algodón en el mercado internacional. Entonces cayó el precio del algodón en Chaco y se tuvo que reconvertir la producción a otros productos, por ejemplo, maíz, sorgo y otros alimentos que después, con la soja transgénica, que lo que permitía era cultivar lugares que eran imposibles de cultivar, ¿no? La soja transgénica lo que permite es poner soja en lugares completamente desérticos, por ejemplo. Bueno, a partir de eso se empieza a producir soja. El Estado, como política de Estado, lo que tiene que hacer es la consulta previa, libre e informada. La consulta no la tiene que hacer el Banco Mundial, no la tiene que hacer una fundación. La responsabilidad de la consulta previa, libre e informada la tiene el Estado y está obligado a hacerlo. Entonces, gran parte también de esto. Sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Algo más que quieran consultar, reflexionar, denunciar? Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de La Matanza, a vos, Malena, y a ustedes por estar, y a la Secretaría de Políticas Universitarias por acercar también la temática y visibilizarla. Muchas gracias.